Son las 11. Buenos días con todos. Muchas gracias por la puntualidad. Em, Vamos a empezar el día de hoy con una videoconferencia, una pequeña explicación de don Víctor García Vicente sobre el pescado. Para los que ya han estado en videoconferencias anteriores, ya saben cómo funciona la modalidad. Para los que han venido por primera vez, pongan por favor los micrófonos en silencio y cuando vayan a hacer preguntas los pueden activar. Tenemos la herramienta del chat en la que también para aquellos que no tienen micrófono pueden ir escribiendo y haciendo sus preguntas. Bienvenidos a todos y damos paso a don Víctor para que empiece con la exposición. Muchas gracias. De acuerdo. Buenos días ahí, buenas tardes aquí. La videoconferencia de hoy está prevista para hablar algo del pescado. El pescado, que es una parte importante de la alimentación, ya que nos aporta proteínas esenciales y de alto valor, y además es una parte importante en la cocina, sobre todo en la cocina española, la cocina japonesa también, y creo que poco a poco se va a ir ampliando esto al resto de las cocinas. La característica de la carne del pescado es que es de más fácil digestión que la carne de la res o de otros animales, de otros mamíferos, y de fácil cocinado y con grandes posibilidades en la cocina. Vamos a tratar de ver poco a poco la estructura que hemos organizado para esto. Tenemos la pesca. La pesca en el mundo es muy antigua. Aquí en el Mediterráneo, pues ya los romanos y los griegos y fenicios utilizaban el pescado. El Mediterráneo siempre ha sido un mar típico de grandes pesqueros. Y los romanos en Cádiz tenían piscifactorías, o más que piscifactorías, elaboraciones de pescado en Mazarrón, en Murcia y en la costa mediterránea, y fabricaban lo que es el garum. El garum era una especie de salsa que hacían con pescados, con vísceras y con pescados que los metían en salazón y después se lo llevaban con un sabor al parecer fuerte, se lo llevaban a Roma en los barcos para consumirlo allí como aditamento, como sazón de otros guisos. El pescado en América, sobre todo hispana, es importante, es muy importante. Parece ser que ahí, por la corriente del Humboldt, se captura hasta un 20% de la producción mundial. Es muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de esa gran producción de pescado que se tiene ahí, el consumo por habitante año suele ser bajo. Hay países que consumen el 1% o el 2%, digo, 1 o 2 kilos por persona y año. En la zona como media hay unos 9 kilos de consumo de pescado por persona y año, pero el consumo medio está en los 19 kilos. Y en España se consume bastante más, estaremos cerca de los 25 o 30, y en Japón también. O sea, hay distintas culturas para consumir el pescado. Yo creo que ahí hay grandes posibilidades por la cantidad de producción que tenéis y por el mar que hay. Lo que ocurre es que no ha habido cultura muy fuerte del consumo de pescado. Hay que tener en cuenta que habrá por lo menos 20.000 tipos de pescado distintos y se siguen apareciendo más. Después, con respecto al pescado, hay que decir otra cosa, y es que se está desarrollando muy fuerte la, la crianza, la acuicultura, la crianza de pescado directamente desde que nacen hasta que se llevan al mercado, y o bien a capturarlos cuando son pequeños, cuando son muy pequeñitos en el mar, trasladarlos a zonas de crianza y ahí hasta que se hacen grandes. Por ejemplo, el atún rojo se pesca aquí se pesca no, se captura
en grandes redes que se lleva en Canarias, en las Islas Canarias de África, y se lleva hasta el Mediterráneo, y allí en cercos que les ponen lo dejan hasta que puede pesar del kilo o kilo y pico que se capturará, hasta que pesan los 100 y 150 kilos y más. O sea que es una forma de cultivo. No nacen en cautividad, pero sí los llevan así. Y después están los que nacen, los de acuicultura, que cada vez hay más. Aquí tenemos sobre todo los salmones, que están por Noruega y Escandinavia, la corvina, la dorada, la lubina, el rodaballo, el besugo y también el mejillón y las anguilas. Aparte, y también mariscos como el langostino, que ahí hay soy grandes productores de este tipo de marisco y mejillones y demás. O sea que hay una gran producción de este pescado. Es interesante esto porque se está intensificando. Y después los tipos de pesca que hay son la de bajura artesanal, que es salir con el barco pequeño y pasar la noche pescando o la mañana o para pasar un tiempo y volver. Otras que es bajura costera, que están con un par de días pescando para llegar a puerto y a la subasta para vender el pescado, y después la de altura, que está hasta 15 o 20 días incluso más, y la de altura industrial, que puede estar 6 meses pescando sin tocar puerto, incluso más. Estos barcos se dedican exclusivamente a pescar en grandes cantidades, en Terranova y todas estas zonas, y después lo que hacen es que una vez que lo han capturado, lo trasladan al buque factoría, en la que se limpia, se avía, se congela y se prepara para su comercialización. Esos son los distintos tipos de pesca que hay industriales. Después, ¿qué ocurre con el pescado? El pescado, a diferencia de la carne de res necesita una maduración, necesita un tiempo desde que se sacrifica y se pasa al consumo, pues depende de la edad de la res y del tipo de res, pues puede estar hasta 15 días, incluso más o menos en el caso de los pollos y esta carne, que con un día sería suficiente. Pero el pescado ocurre lo contrario. El pescado, cuanto más días pasan sin conservar o sin simplemente haberlo pescado y quererlo consumir en fresco, se estropea con más rapidez. Las características son distintas, la contaminación es distinta y además, así como la carne no suele producir grandes problemas de gastroenteritis o problemas alimentarios, el pescado sí puede constituir una fuente de intoxicaciones y de problemas de salud. Entonces, el grado de frescor del pescado es importante a la hora de adquirirlo y a la hora de tenerlo. ¿Cómo se ve un pescado, si es fresco o no es fresco? Pues el aspecto general es importante, el verlo. Si tiene una pequeña como baba, como un limo que lo recubre, que lo lleva, pues eso quiere decir que es muy fresco, ¿eh? No confundir este limo de fresco, que se ve transparente, se ve limpio, con el limo que cuando se empieza a pasar también se produce, que es una especie de baba gris y sucia. Eso quiere decir que ya está pasado, ¿eh? O sea, no hay que confundirlo. Las agallas, que es la parte debajo de la cabeza, por donde saca el agua que va tragando constantemente, deben ser de color rosa, rosa pálido, rosa intenso, dependerá del pescado, pero deben de verse limpias y claras, ¿eh? No deben de verse babosas. Los ojos serán saltones, no conviene que estén hundidos ni que sean turbios, sino que se vean brillantes y saltones. El abdomen y las vísceras deberá de ser limpio cuando se abre el pescado, la parte del abdomen, que donde tienen las vísceras y demás, pues deberán de verse definidas, no una especie de barrillo o de baba que se encuentre dentro, si ya quiere decir que lleva demasiado tiempo pescado y que posiblemente huela mal. La piel será tersa y brillante. Hay que tener en cuenta que la piel y las escamas varían de un pescado a otro. Hay pescados como el mero, que tienen las escamas muy fuertes, rígidas, y pescados como la merluza, que se van con relativa facilidad. O sea que no todos los
pescado se puede decir lo mismo. Y después hay pescados que tienen piel, el rape, que es babosa y muy suave, y hay pescados que tienen una piel muy dura y fuerte, como puede ser los marrajos o los tiburones o otros tipos de pescado que son una piel gruesa y muy fuerte, la raya y demás. El cuerpo cuando está recién pescado está rígido, o sea, la rigidez cadavérica pues también le afecta al pescado. La carne será tersa, o sea, no admite clavarle el dedo, no admite que meterle el dedo y que se note, sino que vuelve otra vez a su sitio, ¿sí? Deberá ser un tersa y las espinas estarán pegadas a la piel, o sea, no se desprenderán con facilidad y también serán rígidas. Y sobre todo el olor. Cuando el pescado despida un olor como amoniacal, hay que desecharlo. Puede ser peligroso el manipular este tipo de pescado. Yo digo que el pescado, el problema del frescor es importante porque puede llevar a intoxicaciones o a problemas graves en la cocina. Después vamos a ver la clasificación de los pescados. Pues lo podemos clasificar con arreglo a distintos parámetros. Tenemos, según su composición nutritiva, tenemos pescados azules, pescados blancos y pescados semiblancos. Los blancos son los menos grasos, los que tienen pues entre un 2 y un 3 o hasta algo más de grasa en su composición nutritiva de la carne del pescado. Son la merluza, el lenguado y algunos pescados de estos que apenas tienen grasa. Suelen tener más gelatina, léase el rodaballo. Después los semiblancos tendrán alrededor del 5, el 6, incluso algo más aproximadamente, y los azules pues serán del 10 o incluso más del 10. Hay que tener en cuenta también que los pescados no tienen siempre la misma cantidad de grasa. Hay algunos pescados, como puede ser la caballa, que en el momento de más graso puede tener hasta el 15 o el 20% de grasa en algunas ocasiones, son unos pescados muy grasos, pero que hay momentos que eso la van perdiendo por la situación de las aguas, la temperatura y cuando están en freda y cuando crían y demás, entonces pierden la grasa esta que la han acumulado y tienen bastante menos, pero de todas formas son considerados azules, los que tienen alrededor del 8 o el 10% de grasa, semiblancos los que tienen alrededor del 5 y blancos los que tienen alrededor del 2 el 3%. Según su hábitat, según donde viven. Este también es importante. Las corrientes marinas, unas son cálidas, otras son frías. Hay sitios de aguas muy limpias, sitios de aguas más sucias y depende de dónde se pesquen, pues el pescado puede ser de buena calidad, bueno, o puede ser mediocre, incluso malo. Yo, por ejemplo, puedo decir que aquí en España tenemos un pescado que se pesca en el Mar Menor, que es el mújol, que cuando el pescado del Mar Menor, de la que le llaman allí de la encañizada, suele ser un pescado bastante caro y de bastante calidad. Ese mismo mujo, ese mismo pescado, si se pesca en una zona de aguas fangosas o de aguas sucias, incluso es desagradable el comerlo. Puede ser hasta casi repugnante, sobre todo en aguas donde está manchado hay contaminación de petróleo y demás. Entonces, depende del hábitat, tenemos un tipo de pescado u otro, depende del agua fría o el agua más cálida. Otro de los pescados que hay diferencias son la merluza de aguas frías, aquí sería de la parte del norte de España, incluso de la zona de Inglaterra y demás, del Gran Sol, es una merluza de calidad buena y se hacen más grandes, se hacen hasta de 4 y 5 kilos, incluso más. Y en cambio la merluza de aguas cálidas del Sahara y de la zona más abajo de África, pues son más oscuras, más negras, suelen ser más pequeñas y de bastante inferior calidad con diferencia
a esas otras merluzas que hemos hablado. O sea que depende de dónde viven, tendremos un tipo de pescado u otro, aunque sea la misma especie. Y después otra clasificación podría ser según su forma. Tenemos los pescados típicos, la forma del besugo, de la dorada, que son alargados y en forma un poco ovalada. Tenemos los pescados redondos, léase la anguila, la anguila y otros de ese tipo que parecen como serpientes más o menos gordas. Aquí está la lamprea, el congrio. Y después tenemos pescados planos, como pueden ser pues el rodaballo, el lenguado y otros cuantos más que normalmente tienen una piel blanca, que es la parte de abajo, y otra piel de color oscura, marrón o gris, dependerá del pescado, es la parte de la superficie alta porque suelen en medio enterrarse en arena y estar siempre con la parte baja pegado más o menos al suelo. Las rayas también tienen esa característica. Y después tenemos que ver cómo se presenta el mercado. El mercado, cada mercado tiene sus características. El pescado fresco, aquí en España quizás sea uno de los sitios donde más pescado fresco se da. Es el pescado que una vez que lo han pescado en el mar, siempre cubierto de hielo, porque es necesario mantenerlo en un frío húmedo. En frío el hielo se va fundiendo, pero se va marchando el agua y se mantiene frío y fresco. Y que no le dé mucho el aire también lo estropea y lo enrancia. Entonces es conveniente tenerlo cubierto de hielo siempre. Ese pescado, puede estar 2 o 3 días o incluso algo más, es el pescado que se consume como pescado fresco. Es bastante cantidad y es el más valorado. Después hay distintas formas de conservarlo, distintas formas Lo más característico, lo más fácil es limpiarlo, quitarle las vísceras, quitarle pues la cabeza. Cada mercado tiene su forma de presentación y congelarlo. Sería la forma siguiente y que es más parecido al pescado fresco. El pescado congelado, ¿qué problemas tiene? Si metemos nosotros un buen pescado a congelar y lo tenemos no mucho tiempo, el resultado será bueno. Si metemos un pescado mediocre a congelar, el resultado pues será mediocre, no lo mejora. Y si pasa mucho tiempo congelado, se tiene mucho tiempo, se deteriora. Poco a poco, aunque no se estropea, está en buenas condiciones de salubridad para consumir, pero sí se va deteriorando el sabor y sí se va deteriorando porque se producen lo que se llama quemaduras de frío, que hay zonas en las que se evapora el agua por, por el frío, por los cambios de temperatura, los gradientes de temperatura, y entonces ahí se quedan como zonas huecas que se pierden y que tienen mal sabor. Y también hay otro defecto, otro problema, y es que el pescado, la grasa del pescado, lo mismo que la grasa de la carne, aunque esté congelada, por supuesto se retrasa el deterioro, pero hay una parte de enranciamiento que sigue un proceso mucho más lento, pero también se estropea. Entonces los pescados y los mariscos mucho tiempo congelados pierden calidad, inevitablemente pierden calidad, por la que el frío también lo quema y por el enranciamiento. Tener en cuenta que una quemadura es sencillamente si uno se quema la mano, lo que ocurre es que la temperatura que estamos a 30 y tantos grados, de repente le ponemos un calor muy fuerte y ese calor muy fuerte hace que se nos evapore parte del agua que tenemos en la composición de la carne y esa evaporación fuerte es lo que produce la quemadura, la ampolla y demás. Eso es una quemadura, pero el frío también produce el mismo efecto. El frío, cuando uno toca algo que está muy frío, que está a 20 o 30 grados bajo cero, se pueden quedar los dedos casi un poco pegados a esa chapa, a ese frío. Y eso se produce una quemadura. La quemadura del frío es lo mismo, la evaporación del agua de constitución de la carne o del pescado que se consigue, se va. Y entonces eso es un deterioro del pescado.
Después tenemos nuevas presentaciones del pescado, pues mirar, hay, no son nuevas, algunas no, por ejemplo el pescado ahumado, el pescado enlatado o esterilizado, el pescado seco, el pescado en salazón, hay salazón y después oreo y salazón solo, o sea, tiene distintas formas de presentar en el mercado que en cada zona, en cada país, pues tendrán su característica. Pero es interesante el conocer y ver cómo se presenta. Incluso el pescado fresco, tenemos distintas presentaciones con arreglo a distintas zonas. Por ejemplo, hay zonas que el pescado siempre lo venden eviscerado, sin las vísceras. Hay zonas en que el pescado lo venden incluso sin la cabeza, o hay zonas que lo venden entero, con vísceras. Bueno, dependerá de la forma esa de presentación y de la costumbre de esos mercados, tendremos unos precios u otros. Después la calidad comercial. Vamos a ver, la calidad comercial, que es importante, sobre todo en la parte de hostelería, en la parte de la restauración, pues depende de distintos elementos. Por ejemplo, la especie, ¿eh? No vale lo mismo un pescado, por ejemplo, una sardina, que una merluza. El precio de la merluza aquí en España puede estar 10, 12, 15 y hasta 20 euros el kilo, y la sardina podrá estar a 3, 4 euros el kilo. Entonces, las diferencias oscilan con distintos parámetros que vamos a tener que ver. Después, la especie es importante, y los medios en que vive. Ya hemos dicho antes que hay mujos que viven en puertos, pues que se desprecian, no se llegan ni a comercializar aunque se pesquen, pues porque es una carne desagradable, y mujos que viven en zonas como los de el Mar Menor, pues que se consideran bastante buenos, incluso caros. ¿Eh? Luego la procedencia, si es de pesca libre o salvaje, eso se llama salvaje, o de acuicultura, de piscifactoría, que pues son distintos. ¿Qué ocurre con los de piscifactoría? En la piscifactoría, como en todas las industrias, se busca el rendimiento. ¿Y el rendimiento qué es? Procurar que todos los huevos que ponen la lubina o la trucha o el pescado que sea, lleguen a madurar y lleguen a ser peces, y después que lo antes posible engorden lo suficiente para que vayan al mercado, bien cuando pesa 250, 300 gramos o algo más, o 400, depende de la especie, que serían casi de ración o de dos raciones, o bien mayores, pero lo que se busca es lo antes posible, porque día que pasa, día que consumen y día que cuesta dinero. Entonces, esa es la acuicultura, esa es lo que están tratando de hacer las granjas de producción de pescado. Pero ¿qué ocurre con este pescado? Pues que el sabor es más insípido, es menos sabroso, incluso es algo más graso que el pescado libre, y la carne está como más blanda, menos hecha. Bueno, pues eso es el producto. Si nosotros tenemos un pollo que vive en la tierra, o sea, en una extensión que está medio en libertad, que come de todo lo que coge, pues ese pasará un tiempo y pesará poco. Si cogemos un pollo que lo cultivamos en una jaula y que nada más le damos de comer, y pues al mes o mes y pico ya está listo para el sacrificio y para que ha alcanzado el peso que conviene al mercado. Bueno, pero claro, la carne de un pollo y otro tiene distinto sabor, distinta textura y distinto dureza, son estados distintos. Entonces, eso es importante. La alimentación, pues, por supuesto, ya hemos dicho antes lo del ejemplo del Mujol, de zonas de contaminación, sobre todo del petróleo, que son incomestibles, y hemos visto otros que sí son y se valoran. El procedimiento de captura también es interesante. No es lo mismo el pescado de arrastre, que lo van cogiendo en la red y que se asfixia, que muere machacado, que el pescado que se coge de anzuelo, que se pesca con caña y se coge de anzuelo. Es bastante mejor el que se coge de anzuelo.
Sufre menos y la carne está en mejor condición, en mejores condiciones. El almacenamiento, la conservación, el transporte, todo esto incide en la calidad comercial. Y después las técnicas que hayan tenido desde que lo cogen, lo llevan a la lonja, en la lonja se subasta o se empieza la primera venta a los minoristas, estos los llevan, lo transportan, lo van dando distintos tratos que también incide en la calidad comercial. Estamos hablando sobre todo del pescado fresco. ¿eh? La edad y el estado sexual en los pescados cuando mejor están es, en principio, cuanto más grasa tiene y cuanto más gordos están. Normalmente, después del desove, después de haber soltado las crías, pues los pescados se quedan más depauperados. Bueno, pues habrá un tiempo hasta que se vuelvan a recuperar. También depende del tipo de corriente que haya, si hay más o menos comida y de la temperatura de las aguas y demás. Eso también. El estado sexual, lo mismo, cuando los salmones van a los ríos para desovar, la cabeza del salmón es más bien pequeña, recortada, y el morro, pues la boca la tienen pequeña, pero en cambio cuando van a desovar se le ponen los mandíbula, tanto inferior como superior, como en forma de gancho, y a la que desovan llegan y se quedan secos, con poca carne y con poco. ¿Por qué? Pues por el estado que han pasado, por el desove, por todas estas historias. La valoración comercial, lo que pagamos por el pescado, está en la estacionalidad. Hay pescados, por ejemplo las sardinas, que hay épocas en que son grasas y están buenas, tienen un sabor, y épocas en que están sin grasa o con muy poca grasa y son la carne que es como fibrosa, y no tiene nada que ver. El rendimiento que nos dé el pescado, pues también hay pescados que rinden, porque el salmón, por ejemplo, tiene la cabeza muy pequeña y los vísceras también pequeños, o sea que tiene mucha proporción de carne con arreglo al peso total del pescado. En cambio, el rodaballo y el rape, pues es al revés. El rape puede tener a lo mejor un 50% de carne con respecto al peso con cabeza y entero, y el rodaballo pues lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para sacar una ración de salmón necesitaremos 150 gramos o entre 150 y 200 de salmón como lo hemos comprado. Y de rape necesitaríamos pues a lo mejor 400 gramos y de rodaballo. Entonces eso es el rendimiento que nos da un pescado y otro que también entra en la cuestión del precio. La calidad, el grado de frescor, método de captura, la procedencia que hayamos hablado y también otro que no está aquí, pero también podríamos hacerlo y son las modas. Aquí, por lo menos en España, se dan, la cocina pone de moda un pescado, bueno, y el pescado se eleva de precio. Yo recuerdo, y esto es una anécdota que no viene, pero bueno, es decir, yo recuerdo cuando era un niño que tenía un tío que iba a un pueblo a unos 20 kilómetros con una moto pequeña que tenía y compraba una caja de pescado. La llegaba al pueblo, que era un pueblo pequeñito, la pregonaba y lo vendía. ¿Y qué es lo que llevaba? Recuerdo que eran sardinas, jureles y besugos. No compraban nada más que esas tres especies. Y las vendía las tres al mismo precio. Las tres. Hoy el besugo se puso de moda desde hace unos años, no desde ayer, desde hace bastantes años, y resulta que el besugo puede costar a 10, a 20, e incluso en Navidades más caro el kilo de besugo, 20 euros o incluso 25 o 30 euros, el besugo, y la sardina está a 4 euros. Antes valían lo mismo. Bueno, pues se ha puesto de moda el besugo y el que lo quiere, pues hay que pagarlo. Esa es la diferencia. O sea que la moda también es un incidente en la valoración comercial, en lo que nos cobra el pescadero cuando le encargamos un pescado.
Luego, vamos a ver, todos los pescados tienen que tener unas preparaciones nada más que nos llegan de fresco, en fresco, tienen que tener unas preparaciones. La primera es la limpieza. Habrá que eviscerar, retirar las escamas con descamador, habrá que lavarlo y habrá que o bien racionarlo o bien dejarlo entero para racionar al momento. Eso ya dependerá del tipo de trabajo que tengamos y preparar y sobre todo conservarlo siempre cubierto de hielo y en frío, en frigorífico y cubierto de hielo. Eso es lo más necesario, sobre todo limpieza, preparación para el corte, si es pequeño envolverlo en paños y después hielo por debajo, el pescado y cubierto de hielo. Eso sería la mejor forma de conservarlo. El hielo que le ponemos es hielo picado, que una vez que se une, se compacta, no deja pasar el aire, que no es conveniente que esté en contacto con el aire. Cuanto más aislado esté, mejor. Ahora se soluciona envasándolo. Una vez que tenemos los pescados racionados o limpios, por raciones o más grandes, se envasan al vacío y se conservan en el frigorífico. Ahí no nos hace falta hielo porque ya queda cubierto y el frío nos lo da el frigorífico y no hace falta el hielo para esto. Y la humedad la tiene el propio pescado porque al estar al vacío ni se reseca porque no está con el plástico y está cerrado, ni se estropea. Entonces, vamos a ver el corte y fraccionado del pescado. Tenemos la trancha. La trancha es un trozo del pescado, una rodaja del pescado que la cortamos. Como el pescado, si fuese redondo, le llamaríamos rodaja, ¿eh? Y si es de la forma característica del pescado, de pisciforme, sería una trancha. Puede ser, y el rodaballo sería como la mitad, media trancha, o sea, no sería la trancha entera. El filete. Los filetes son de los pescados planos. Los pescados planos, al quitarle la espina con el cuchillo, que sacamos dos filetes de la parte superior, derecha e izquierda, y dos filetes de la parte inferior. El lenguado es el más característico. Son filetes alargados, que ahora los veremos. El medallón es pues como un patacón, vamos, es un trozo de pescado del lomo, sin espinas, sin piel, y que se corta, que sale casi como una parte redonda, que después a la hora de cocinarlos, en principio se pasará por harina, y al pasarlo por harina lo aplastamos un poco con los dedos para que tome mejor la forma de medallón. Si ya se cocina, o se reboza y se cocina, o se hace como sea. La suprema es lo mismo, un pescado estos que hay de lo más típicos, del tipo de la lubina y de la corvina y demás, que se hacen dos filetes, un filete de la parte derecha y otro de la parte izquierda. Eso sería una suprema entera del pescado. Y después se corta en raciones de 130, 150, dependerá de gramos cada una, y eso sería una suprema ya para una persona individual. El lomo es parecido, pero es de los pescados más casi redondos. Vamos a tratar de ver alguna. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto primera, le están quitando la piel a una rodaja, a una suprema de salmón y también quitándole la espina primero. Se ve ahí. Esta es la suprema, que no es de salmón, es de otro pescado, puede ser de mero o de otro pescado que no le han quitado también la piel. Y esta es una suprema de salmón, pero que tiene la piel, no tiene por qué quitarse. La piel del pescado en todo caso son muchas ocasiones perfectamente comestible, en otras que no. Y entonces sería salmón, este sería otro pescado, puede ser corvina o puede ser mero, y este sería quitándole la espina el centro. Después, esta otra de la izquierda es una trancha, que tiene la espina y está la parte abierta del abdomen. Esta es una rodaja, que sería en este caso es merluza, que son de la parte cerrada, son redondas, más o menos rodaja, y esta de la derecha sería tranchas de rodaballo, otro pescado.
Y aquí tenemos un pescado plano del tipo de los lenguados, que tiene los dos filetes arriba y los otros dos filetes debajo. Este es un filete que le hemos retirado ya, y estos son pues filetes preparados para hacer popietas. Las popietas, ¿qué son? Pues un filete de pescado suele ser alargado, como este tipo, o se cortan para esa forma, se le pone encima algo para unirlo y que forma relleno, y después se enrollan y se cruzan con un palillo y se cocinan así. Esto del relleno suele ser, yo recomendaría de que si se hace algo así, que da buen resultado, sea de una farsa de quenefas. Una farsa de quenefas es carne de pescado cruda, con bastante frío, muy trabajada con una espátula de madera, sazonada, y a la que se le va agregando nata y trabajando bien para que se emulsione y forme una masa compacta. No se puede echar toda la nata de golpe porque entonces no se hace. Y esto se extiende y tiene la característica de que al enrollarse se pega con el pescado y queda unido. Y entonces son estos dos que hay aquí a la derecha, son dos popitas que ya están semicocinadas, o sea, preparándolas para terminar de cocinar. Son dos popietas. Digo, es bastante característico esto de hacerla con farsa de quenefas. Este pieza de aquí, que no se ve muy bien, pero es un cogote, le llaman cogote de merluza, que es la parte de esta parte de la cabeza, la parte esta de las que hay debajo de las agallas, y esto es la parte del inicio de los lomos, de los dos lomos del pescado, que se abre, se le quita la espina y se cocina. Aquí es bastante típico hacerlo, y aquí sería ya cocinada. Cocinada, que ¿cómo se cocina esto? Pues primero se pondría en una plancha bastante caliente boca abajo para que se tueste, el tostado el efecto Maillard hace que se tueste rápido. Después, al retirarla de la plancha, se colocaría en un recipiente, en una placa, y eso se le echa por encima, se escalda. En una sartén se fríen ajos, se fríe una rodaja de guindilla y algo de perejil. Y enseguida, una vez que está el ajo dorado y la guindilla, el perejil, y enseguida vino blanco, algo de sal y algo de zumo de limón. Esto se da un hervor y se le echa por encima al pescado que ha salido de la plancha pero que está crudo todavía, y se mete al horno. Cuando esté cocinado, el resultado debe ser esto que se ve aquí del color tostado, inicial, y después el vino que hemos echado, más la grasa del aceite, más lo que ha soltado, los jugos que ha soltado la merluza, todo esto en el horno se evapora en parte y se forma una emulsión blanquecina, que será la salsa que acompaña esto. Si no se forma esa emulsión, que se ve muy líquido, quiere decir que hemos echado mucho vino, mucha humedad, y parece agua. No está bien. Y si en vez de verse en vez de formarse la emulsión, se corta, se ve por un lado el aceite o la grasa y por otro lado algo de líquido, quiere decir que necesita algo más de humedad para que se emulsione, trabajándolo un poco sobre el fuego. Es el resultado, si la emulsión está bien, es bueno, y si la emulsión no está bien, pues pierde bastante calidad. Y después estas tres fotos de abajo, veréis, esto es de merluza, también se hace del bacalao. ¿eh? Esto es lo que se llama cocochas. Las cocochas es, si ven, si esta de foto de la izquierda, esta es la parte de abajo de la cabeza, la parte de abajo de la boca, de los dientes que se ven por ahí un poco. Entonces hay que meter el cuchillo así, cortar hacia arriba y después hacia el otro lado, y lo que sale es esta especie de V que tiene debajo de la parte de las quijadas, y lo que sale es esta pieza pequeña que se llama cococha. Es muy gelatinosa, aquí hay unas cuantas ya preparadas para la venta, y se suele hacer al pilpil. Es un plato pues característico de aquí, bastante solicitado. Lo que ocurre es que hace falta muchas merluzas para sacar platos de cocochas. Aquí se venden, se comercializan aparte de la merluza.
Vamos a ver, la conservación del pescado. Hemos dicho que el pescado fresco, sencillamente refrigerado y en hielo. El pescado congelado, que suele hacer en los barcos, en las piscifactorías, preparados para ello. También deshidratado. Deshidratado puede ser sencillamente algo de sal y después colgado que se seque con el aire y el sol a temperatura ambiente y se reseca. Aquí tenemos mojama, que está así, pulpo seco y el bonito se hace también, la caballa, o sea, se hace de distintos pescados y con algo de sal. El bacalao, primero se sale y después se orea. Liofilización, que es extraerle el agua por un sistema que es primero, primero el picarlo, al hacerlo, después congelarlo y después subir un poco la temperatura a 30 y tantos grados más o menos, y lo que ocurre es que el hielo del agua, el agua del pescado se ha helado, y al hacer el vacío y subir la temperatura pasa directamente de sólido, o sea, del hielo sólido, el agua sólida de hielo, a gaseoso, o sea, no pasa por agua y entonces lo que nos queda es una especie de granulado del pescado. Lo más típico, característico que conoce todo el mundo, el liofilizado, es el Nescafé o el café soluble, que son como esponjitas pequeñas que han hecho café, lo han congelado, lo han dado vacío, lo calentamos a 30 y tantos grados, el agua se evapora sin pasar por agua, sino que se va directamente y entonces quedan esas esponjitas que al disolverlas es el café este. En salazón, que es metido en sal, hay salazón, por ejemplo aquí las anchoas, se pone una capa de anchoas, una capa de sal, anchoa, sal, hasta arriba y después eso se guarda hasta 5 o 6 meses y después se coge unas pocas anchoas, se lavan, se le quita el exceso de sal y con un poco de aceite. Han sufrido una fermentación y esa fermentación le da unas características y un sabor especial. Se consumen así, tal cual. Y el salazón y oreo, que sería el bacalao que hemos dicho, que es salarlo y después abrirlo, colgarlo y dejar que se seque. Esto sería ahumados. Ahumado en frío es el típico que se vende ya al vacío y que se ahuma por medio de maderas, provocando humo de maderas aromáticas, y en la cámara donde pasa este humo, pues primero se ha dado con sal y azúcar y algo de pimentón suelen poner, después se ponen en bateas y se van ahumando. El humo esteriliza el pescado, además de esterilizar el pescado, lo que hace es que le saca agua, no lo reseca del todo, pero vamos, le quita humedad y después eso, conservado al vacío con algo de aceite, se conserva perfectamente y se consume crudo. Esterilizado sería el pescado en lata, ya cocinado, todo lo que está se ha sometido a temperatura y ha cambiado de aspecto. Pasteurizado, ionización o irradiación, que se va poniendo cada vez más el tema este de la ionización, es someter los alimentos a los rayos gamma, los rayos, a irradiarlos. Por supuesto tiene que ser muy baja la irradiación que le den, porque si no nos afectaría a los que los comemos, sería terrible, pero hay una especie de rechazo en la sociedad a este tipo de conservación. Es una conservación segura, pero no está todavía muy en marcha. Y el vacío que nos permite, como le hemos quitado totalmente el aire, que es lo que oxida y deteriora el pescado, pues no le afecta eso. Y si lo tenemos en frigorífico, pues se conserva muy bien durante unos cuantos días, 6 o 8 días o incluso algo más, los pescados. Vamos a ver, elaboraciones del pescado. El pescado hay distintas elaboraciones. Aquí los primeros los hemos puesto los crudos marinados. Mira, aquí entre otros el ceviche, que conocéis incluso, bueno, bastante ahí porque lo hacéis prácticamente todos los días y es marinar el pescado crudo. Hay ceviches también, por ejemplo, de langostinos que le suelen poner cocidos primero, pero pescado crudo con limón y con eneldo y con alguna especie más y que hace que eso se consuma crudo.
¿eh? A la escandinava es otra forma de, de, de maceración, pero todos el Grablas, este que se comenta, que es otra, pero vamos, no son nada más que distintas formas de macerar el pescado crudo para consumirlo. Y a la española que tenemos básicamente dos. Una que es primero cubriéndolo de sal gorda, pescado teniéndolo algún día en sal gorda, 3, 4 días, quitándoles la salmuera que han dejado, cubriéndolos de vinagre, tenerlos 3, 4, 5 o incluso más días, y después limpiarlos, lavarlos y los filetes estos se consumen crudo con algo de aceite, sal y perejil. Eso sería una forma. Y la otra forma, esto sería, por ejemplo, lo que llamamos aquí anchoas. Y después el mismo pescado, que es el boquerón, el mismo pescado que hemos hecho así, lo podemos hacer, la denominación que tiene es boquerón, que es primero limpiarlos, quitarle la espina y las tripas, lavarlos muy lavados con agua muy fría y después ponerlos con agua, sal y vinagre unas horas. La carne del boquerón, que era de color cruda, o sea, era como carne de pescado cruda, el color característico, se queda totalmente blanca o muy blanquecina. Bueno, pues esto una vez que, por la acción del limón y la sal, una vez que se ha quedado así, se lavan los filetes, se colocan, se le echa ajo y perejil picado y un poco de aceite. Y entonces esto sería otra forma de marinar el pescado. Ahumados en frío quiere decir que la temperatura del humo no es muy alta, será 30 y tantos grados y está más o menos tiempo, depende del grosor en estas cámaras. Hay unas cámaras de ahumar que producen el humo que producen, en vez de que sea de llama, meten unos tacos gordos de madera esta que no sea, por ejemplo, pino no, tienen que ser maderas aromáticas, pero no de pino, por supuesto. Y que hay un rodillo que va rozando la madera esta y va quemando sin que se haga fuego, sino sencillamente se va consumiendo la madera por acción del roce. Y ese humo que se produce pasa a la cámara. Y ese es el que va poco a poco ahumando esto. Tiene que estar horas hasta que se consigue el de esto. Otra forma de elaborar el pescado es el ahumado en caliente, pues meterlos en un tubo de estos de ahumado, prendiendo serrín, y ahí alcanza la temperatura más alta y el pescado se cocina, prácticamente se cocina ahí en el ahumado en caliente este. Después los pescados hervidos, pues o pescados en caldo corto, que hay distintas versiones. Los pescados, por ejemplo, grandes, pues se pondrían a hervir en el caldo corto en frío para que no se deteriore la piel, envueltos, hibridados, y una vez que ese caldo corto empieza a hervir, va a reventar, va a subir la ebullición, ya se puede retirar y dejarlo enfriar ahí. Entre la subida de temperatura y luego el dejarlo enfriar, el pescado se cuece. No hace falta más. Entonces se sacaría una vez frío para presentarlo para un buffet o para distintas historias. Y los en caldo corto, que sería este mismo caldo corto, pero hirviendo, echar los trozos, los filetes, las rodajas, las supremas de pescado, echarlos ahí que se cuezan, pues hervir 3, 5 minutos dependiendo del grosor del pescado hasta que justo se haya coagulado. ¿Cuándo un pescado se sabe que está cocinado? Para saber que está cocinado el pescado, lo único que tiene que ocurrir es que la proteína de la carne del pescado se coagule. Es, para tener una idea, o sea, una visión fácil, es lo mismo que la clara de huevo. ¿Cuándo el huevo está cocido? Cuando la clara se ha cuajado, se ha coagulado. Entonces ya está cocido. Pues es lo mismo. ¿Y cómo se nota eso? Pues lo notamos si tenemos un pescado en el horno, y para saber cuándo está, sencillamente presionando con el dedo en la parte del lomo, notamos que cuando se coagula la proteína se forman capas. Cuando está crudo es todo un todo. Cuando se coagula se forman capas. Notamos que una capa resbala un poco sobre otra.
Cuando notamos que eso ocurre es que ya está cocinado, ya se ha coagulado. ¿Y a qué temperatura se coagula? Pues a los 60 y tantos grados. ¿Eh? Si pasa 60 y tantos grados dentro, no en el horno la temperatura será mayor. Si pasa mucho de esa temperatura, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la proteína del pescado a esa temperatura, 60 y tantos grados, mantiene la capacidad de retener agua, de retener el jugo del pescado. Si lo pasamos y lo cocemos hasta que ahí en el horno se ha llegado a esa temperatura, a los 100 grados vamos a poner, ¿qué es lo que ocurre? Que esa capacidad de retención de agua la pierde y va saliendo agua y se nos queda el pescado reseco. Se pasado y reseco, o sea que es importante la temperatura de cocción del pescado. Hay que tenerlo en cuenta que es sencillamente cuando está coagulada la proteína ya está cocido. Vamos a ver, otras elaboraciones del pescado. Tenemos los pescados fritos. Los pescados fritos con poco aceite, pues en sartén plana. Por ejemplo, un frito con poco aceite plano es el lenguado Meunier, que se puede freír. El lenguado Meunier sería conveniente tenerlo antes un poco en leche, escurrirlo bien, pasarlo por harina y freírlo incluso en mantequilla clarificada. Sería mejor, pero bueno, también se fríe en aceite. Y una vez frito, pues con esa poca cantidad de grasa que hay, más un poco de zumo de limón y algún aditamento más, pues hacer una pequeña salsa que si se emulsiona un poco mejor. La emulsión es mezclar grasa y humedad, puede ser el zumo de limón, puede ser alguna otra humedad que le agreguemos, y que se forme una pequeña como espeso, denso, que no se quede cortado. Eso sería el pescado así frito. Y la inmersión en aceite es cuando se utiliza gran cantidad de aceite y el pescado se pasa por harina y se fríe. Ahí la temperatura tiene que ser alta, 160, 180 grados, incluso más, depende del tamaño del pescado y demás, y tiene que ser pasado por harina, que ayuda al efecto maillar, a cerrar la costra esta, ayuda a que no pase exceso de grasa dentro de la carne del pescado, sino porque si lo hacemos con temperatura, con el aceite a baja temperatura, se embebe de grasa el pescado y no está bueno. Tiene que ser harina, aceite muy caliente, que se forme el efecto maillar este, que se tueste rápido para que el pescado no pierda el jugo, no pierda la humedad típica del pescado, de la carne del pescado, y se quede dentro, y a la que lo tomemos sea como jugoso. Y se note el sabor del tostado y se note la costra seca, pero se note también el jugo interno. Esto es la típica fritura andaluza que se hace aquí en España. Pescado al horno, más o menos, hay que meterlo al horno con grasa y con algún aditamento más, y después tener en cuenta lo que he dicho antes de que cuando una capa de la carne del pescado resbala sobre la otra un poco, quiere decir que ya está cocinado, hay que sacarlo. A la parrilla pues sería, o a la plancha sería hacerlo con algo de grasa y dándole la vuelta y con cuidado, con las mismas características que hemos hablado de coagulación de la carne, los pescados empanados y fritos, los pescados bestiados que son para los pescados grandes al horno, que se ponen con hortalizas y con juliano además para que se haga a la vez que el pescado, los pescados en costra o a la sal, que es, el pescado a la sal es coger sal gorda, una capa, poner el pescado y cubrirlo con sal y al horno. Hay que tener un poco de hábito para saber cuándo está, porque aquí no lo podemos tocar, la sal se encostra, se hace dura y no nos permite esa práctica. Entonces hay que saber que tendrá que estar 20 minutos, 25 o algo menos para que se cocine justo. Si una vez que está cocinado lo dejamos mucho tiempo en la sal, cuando está recién cocinado no está salado, aunque esté cubierto de sal. Se le da un golpe, se le quita la sal y se puede tomar perfectamente, no está salado. Pero si lo dejamos mucho tiempo, la sal empezará a succionar por ósmosis la humedad del pescado, los jugos del pescado, y a entrar en demasía en la carne y entonces estará salado. O sea, hay que tener en cuenta
que ese tiempo pues lo da la práctica, el conocimiento de la temperatura del horno y de las características en donde lo estamos cocinando. Vamos a ver. Otra de las elaboraciones de pescado, los pescados escalfados. Los pescados escalfados son ya limpios, supremas, o las popietas que hemos visto antes. Una vez hechas las popietas, las colocamos sobre una placa con algo de mantequilla y algo de chalota y vino blanco, lo tapamos y lo metemos al horno. Una vez que está cocinado, retirar las popietas y ese vino blanco más la humedad que ha soltado el pescado al cocinar, reducir y sobre eso se hace la salsa vino blanco. Salsa vino blanco, hay distintas versiones, pero vamos, una podría ser reducir bastante ese caldo que nos ha dejado el vino blanco y el pescado, sobre ello montar yemas de huevo crudas, montarlas al calor y agregarle mantequilla. Hacer como una especie de salsa holandesa directamente sobre el vino blanco del pescado y eso naparlo y glasearlo. Eso sería una salsa más, porque eso se puede hacer para pocas raciones, pero para un banquete lo que hay que hacer es hacer una salsa velouté, X litros, los que sean, dependiendo del número de raciones, y una salsa holandesa y mezclar la salsa velouté y la salsa holandesa en la misma proporción. 1 litro de salsa holandesa, 1 litro de salsa velouté. Y esa sería, y a la que le agregaríamos también la reducción de ese caldo de que hemos hecho de cocer el pescado. O sea, hay distintas opciones y distintas calidades. Entonces sería un pescado escalfado al vino blanco. Por ejemplo, popietas de lenguado al vino blanco. Y en vez del vino blanco le podríamos llamar al champán. Y pues le echaríamos champán en vez de vino blanco. Al gratén, que es cocinarlo ligeramente y después con una salsa en la que el gratén quiere decir que lleve queso, sería una salsa mornay o otra salsa hecha directamente para este gratinado, para este menester, y tostarlo en una gratinadora. En papillot, vamos a ver, hay distintas versiones del papillot. Yo voy a dar la que creo que es la que me gusta por lo menos. Hay que cortar papel de este sulfurizado en forma de corazón grande, una especie de corazón grande. Entonces, el pescado lo tendremos que cocinar, no se nos pase, pero cocinar antes. Vamos a poner salmonetes. Yo lo frío un poco aceite. Una vez que está frito, le agregaría ahí a esa grasita que ha dejado el salmonete un poco de dusel, champiñón y cebolla, y un poco de chalota en todo caso, y algo de vino aromático fuerte, por ejemplo Jerez, o un oloroso. Entonces, en el corazón este de papel que he abierto, pondría una loncha fina de jamón de york o algo para aislar el pescado, pondría encima el salmonete y encima le echaría la duxel esta que he calentado con algo de vino, con humedad, no seca, sino con algo de humedad. Le echaría el papel para cerrarlo, para que me quede una pieza que tenga la forma de medio corazón. O sea, cubriría con la mitad del papel, la otra mitad, y en todo el borde abierto lo untaría con una mezcla, una masilla de harina y agua. Y iría sellando, dándole pequeños dobleces a todo el borde para sellarlo totalmente, para que no salga nada de lo que hay ahí. Eso, en el momento justo que se va a llevar al comedor, se unta con algo de aceite el papel y se mete en un horno caliente, bastante caliente, no a temperatura media, sino muy caliente. Y ocurre lo siguiente, el papel y lo interior que está caliente, y el calor del horno hace que se evapore el vino ese, el vino de Jerez, el vino oloroso, o lo que le llaman echado, y se hincha. El papel se infla, se queda totalmente hueco y hinchado. Y la temperatura del horno y el aceite hace que se tueste ese papel por la parte de arriba.
se queda ligeramente tostado. Hay que tener cuidado de no quemar, de que no salga ardiendo, pero bueno, se tuesta. Y entonces esa pieza se le pone en el plato de servicio y se lleva a la mesa. ¿Qué debe hacer el camarero? Pues con un cuchillo abrir el papel, que como está tostado se abre con mucha facilidad, y al abrir sale el aroma del salmonete, que es un pescado que tiene un aroma fuerte, y sale el aroma del vino, pero sale en la mesa, ¿eh? Sale eso, inunda la mesa, y bueno, pues es una forma de presentarlo, ¿eh? Cocerlo al baño María, al vapor se pueden cocer todos, ¿eh? Con facilidad. En microondas también se está poniendo en parte de moda. A mí no me gusta mucho, pero bueno, que no me gusta a mí no quiere decir que no sea correcto el utilizarlo por infrarrojos y demás. Después vamos a ver los tipos de pescado que hay, las especies que más se utilizan. Hay pescados que le llamamos cartilagíneos, o sea que en vez de tener espinas óseas, tienen cartílagos. Los más característicos son los tiburones, ¿eh? El marrajo es un tiburón, la musula es un tiburón, son de esa especie. Tienen piel muy fuerte, muy dura, y después la carne es bastante compacta. Yo la entiendo que es de bastante buena calidad. Esto he puesto aquí dos nombres, marrajo, musula, pero hay también otros, varios. En cada país le dan los nombres. Y después la raya. La raya es otro pescado que no tiene huesos, no tiene espinas, sino tiene cartílagos, que incluso, si no es una raya muy grande, se comen. A la hora de consumirlos se come. Son los cartilagíneos. Después tenemos los telestorios, que son todos los demás, son los que tienen espinas. Tenemos en forma de anguila, como culebras grandes. La anguila y el congrio y la angula, que es la cría de la anguila. Aquí en España no se utiliza en muchos más sitios la angula. La angula es el alevín de la anguila. Aquí, por cierto, son carísimas porque cada vez hay menos, es más difícil pescarlas y se han escapado de precio. Pero bueno, no, eso es al margen. Entonces tenemos la anguila y el congrio, sobre todo. También está la lamprea, la morena, hay más pescados, pero estos son los más comunes. El congrio tiene la característica, es una serpiente, como una serpiente muy larga, que la parte abierta, o sea, la parte del abdomen que se abre y tiene los intestinos del abdomen dentro, esa parte tiene pocas espinas y se puede cortar y se puede consumir. La parte de la cola tiene muchas espinas, pero las espinas no están ordenadas como los pescados, que tienen una espina y se puede quitar con facilidad, sino que están metidas en la carne y que casi es incomestible. La única forma una de las formas de utilizar esta carne es quitándole la espina central y el resto de la carne con las espinas que son imposibles retirarlas, picarlo como carne picada, picarlo en una máquina de picar, y después las espinas al quedarse muy pequeñas no se aprecian al comerlas. Y entonces eso es una forma de hacer albóndigas o hamburguesas de congrio o cosas por el estilo. Después tenemos la familia de los arenques, que está la sardina, el boquerón y distintas variaciones de arenques, que hay muchas. Hay otros que dice que tiene aletas como en forma de brazos cortos, como podía ser el rape. Después los gadiformes, que son los parecidos al bacalao. Está el baladejo, el bacalao, la merluza, que aquí en España tiene mucha aceptación, la merluza, y es de muy buena calidad, pero hay distintas versiones. Aquí se comercializa una merluza que es de carne muy blanca, chilena, que es bastante buena calidad, que se ve bastante bien. Después hay otros pescados que son muy gelatinosos, como el gallo Pedro, no sé si ahí cómo se conocerá, pero también le llaman dorada Saint-Pierre, dorada San Pedro. Es un pescado tiene mal aspecto, o sea, no es un pescado bonito, tiene muchas espinas, pero es de muy buena calidad. Luego, pescados espinosos que se dedican sobre todo para sopas. La bullabesa se hace a base de araña, cabracho, rubio, gallineta, rata. Son pescados pequeños de mucha calidad para obtener caldos, ¿eh? Y es
es la plato más característico que se hace con estos pescados, es la bullabesa francesa, de la cocina francesa, que es uno de los platos que la cocina francesa está orgullosa de ellos. Después los pescados en forma de perca, que es la mayor parte, ¿eh? Tenemos lubina, mero, cherna, que es parecido al mero, besugo, caballa, corvina, dento, el atún rojo, el bonito, el pez espada. El atún es, de los túnidos hay mucha variedad, o sea, no todos son iguales. Ahí está el atún rojo y está el bonito blanco del norte, que la carne no tiene nada que ver uno con otro, son totalmente distintos. Los pescados planos, gallo, el lenguado, el rodaballo, el fletán, la cebía. La cebía es un pescado pequeño que se da aquí por la parte sur. Y los pescados de agua dulce, que tenemos el salmón y la trucha. El salmón está en el mar y viene ahí cuando se pesca, está en los ríos, pero la trucha es un pescado típico de agua dulce. Hay más pescados de agua dulce, ¿eh? Pero estos son los más comunes y los de gran comercialización. La trucha, ya prácticamente truchas salvajes de río hay, no es que no haya, hay, pero se comercializa un poco porque domina sobre todo el mercado la trucha de piscifactoría. La trucha de piscifactoría son las que prácticamente se venden. Y eso es todos los pescados. Esto, ahí en Hispanoamérica, que hay gran cantidad de producción de pescado y se consume poco, yo creo que una de las formas de consumir pescado sería darle más importancia al pescado, buscar las recetas buenas, que aquí en España hay alguna que otra, para cocinarlas y lanzarlas como en la cocina. Lanzarlas porque poco a poco se iría cogiendo cultura de consumir más pescado y además sería una forma de relanzar algunos restaurantes. Si nosotros tenemos una cocina y empezamos a trabajar pescados y lo hacemos bien y se va vendiendo más, querrá decir que es bueno. Y después ahí hay también, yo estaba ahí, recuerdo que un, un cocinero español que estaba allí, que de vez en cuando bajaba a la costa y se traía todos los percebes que podía. Los percebes, mm, ahí hay, y aquí, son como una especie de dedos que están pegados a la roca con una especie de cemento que segrega y es la piel, y después tiene la cabeza que es con unas conchas. Bueno, pues estos se arrancan y nada más se cocinan, se cuecen con agua y sal y como mucho una hoja de laurel, nada más. Se tienen que cocer muy poco. Muy poco quiere decir ni un minuto. Está el agua hirviendo, se echan los percebes y antes de que llegue a hervir prácticamente todos cocidos. Se escurren y se toman tal cual. Se tienen que quitar la piel, que es fuerte, y se come todo lo que cae dentro. No hay nada más que una especie de dedo carnoso. Bueno, allí él los conseguía muy baratos porque no los consume nadie. Entonces él encargaba a alguien que se los cogiera y se los daban casi regalados. Y en cambio aquí son caros. Pero todo esto se va creando cultura y se va utilizando más pescado. Yo creo que es interesante el pensar en vuestras cocinas, trabajar con más pescado. El problema del pescado es que se deteriora con relativa facilidad. Se deteriora porque se pasa y puede llegar a producir intoxicaciones y eso puede ser grave. O sea, hay que tener mucho cuidado con la salubridad en el pescado. Hay que tener cuidado quién no lo vende, cómo no lo vende, en qué condiciones llega y conservarlo bien en nuestras cocinas. Y después buscar recetas apropiadas para las cosas las distintas versiones que hay. Y eso sería más o menos por encima el, todo el problema este de todo lo que hablamos de los pescados. Y si tenéis algunas preguntas que hayan surgido, o bien por medio del chat se lo pasáis a Carolina, que ella me lo dice, o bien el que quiera ponerlo, que abra el micro y que exponga
lo que considere. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Puede habilitar su micrófono para hacer o usar el chat como dijo don Víctor. Parece que No hay no hay preguntas. preguntas. A ver, Utilicéis mucho... un momento. Sí. Dice Carlos Lampré, ¿cuál es el color ideal del salmón fresco? El salmón fresco, el color en crudo es de color salmón, color rosado, que es el típico color del salmón. Una vez que está cocinado, ese color en parte se mantiene, se queda más mate, es menos brillante, pero en parte se mantiene. El salmón es un pescado en principio graso y no conviene pasarlo de cocción. Si se pasa de cocción después, en boca se queda como muy fibroso, ¿eh? Muy reseco. Hay que cocinarlo lo justo, lo imprescindible. Tenerlo en cuenta a la hora de cocinar, que no conviene nunca pasarlo. Pero el color de salmón es... El color Don lo Víctor, mantiene incluso ahumado. Dime, dime, Carolina. perdón, ¿Sí? siga, cuando termine le... No, no, dime, dime. Ah, le quería hacerle otra pregunta. Carlos Salazar dice que con qué fin se pone el mero en leche para freír. El, el- Cualquier pescado que se vaya a freír, sobre todo para hacerlo menier, que no se puede calentar mucho, la, el aceite, la grasa, lo que se hace es, se puede poner en leche un poco y eso tiene dos misiones. Una, nos permite sanear un poco el pescado. Otra, permite que el aceite, que la temperatura de la grasa sea menor y se dora con más facilidad y resulta algo más jugoso. O sea, nos ayuda a sanear un poco el pescado porque le ponemos un poco de sal y limón al pescado y después le echamos algo de leche que se quede cubierto a medio cubrir y ahí se mantiene unas horas, un tiempo, después se escurre bien, se pasa por harina y se fríe. Para que se dore, la leche facilita el dorado del pescado y entonces hace falta menos temperatura para de la grasa, del aceite. Por eso el menier frito en mantequilla, como si la mantequilla la calentamos mucho, se quema con facilidad, por eso es mejor tener un poco en leche para facilitar el color y para darle esas características dorado, que es más agradable. ¿Sí? A ver, tengo otra pregunta. Johnny Flores dice, el congrio es un pescado delicioso en forma de anguila. ¿Usted recomienda presentarlo en restaurantes o en una sola pieza o entero? El congrio, el problema del congrio es que la parte abierta, o sea, la parte del abdomen, la parte próxima a la cabeza, o sea, que se abre para limpiarlo, es comestible porque tiene menos espinas, se pueden comer más fácil, pero la parte de la cola, las espinas las tiene sin orden, o por lo menos sin orden aparente, sin orden lógico para nosotros, y entonces ocurre una cosa que es que no se puede casi comer. Y entonces aparte normalmente ya digo, se le quita la espina central y después se tritura, se pica en una picadora y se hacen o hamburguesas o albóndigas o alguna cosa para poderla consumir con facilidad. Si no, es difícil. Entonces, presentarlo entero, esa parte va a ser difícil de consumir. ¿Eh? Y luego el congrio tiene una carne más bien fuerte que se puede cortar en rodajas y cocinar en salsa perfectamente. ¿Eh? Considerar en alguna salsa o a la marinera, con o sin tomate o en salsa verde, típica de aquí del País Vasco y demás. Listo, don Víctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no tenemos más preguntas, don Víctor. ¿No hay más preguntas? Bueno, Eh, pues
Sí, dime. No, no, siga nomás. No, no, no tengo ninguna otra pregunta en el chat y no sé si alguien quiera activar su micrófono para preguntar algo más. Bueno, nada más decir que he estado revisando las tareas y las prácticas de este capítulo, que me faltan algunos por enviarme alguna tarea, alguna práctica, aunque se cierra el plazo, pero es igual. Yo lo que querría es los que le falten, que no lo hayan tenido, no lo hayan terminado por el motivo que sea, por motivos de trabajo, por otros motivos que tengan personales, sí me gustaría que las terminasen y me las enviasen para poder valorar y poder seguir con el curso más fácil. Es que el retrasarse mucho es acumular trabajos que después se hacen más difíciles de sacar, ¿eh? Después decir que lo que es la tarea es un trabajo de consulta de libros y consulta de documentos y sacar a la luz conocimientos que se tengan y también de los temas que se van poniendo que están en la plataforma y después esto pues expresarlo con un orden que es importante y, y yo lo valoro. Luego las prácticas es necesario, es necesario las fotos y es necesario el, los pasos que se van dando, por lo menos algunos pasos importantes, el enviarme alguna foto, porque si no es que es muy difícil desde aquí, en un papel escrito, nada más valorarlo. Entonces, lo que sí es conveniente que esos desarrollos, esa secuencia fotográfica que hacéis, esto valoréis algo, escribáis algo de esto se hace así, por esto y por esto, no sé, alguna explicación de por qué lo hacéis así y después sacar alguna conclusión. Este plato está bien, no está bien, me parece que sería bueno para mis menús o para mi carta o para la oferta gastronómica que tenemos en el establecimiento o no. Entonces, comentarios o conclusiones vuestras personales que también hay que valorar y hay que de esto y son interesantes siempre, ¿eh? Son siempre interesantes el aportar vuestro grano de arena en qué ha pasado con esa práctica, si ha ido bien o ha ido mal y demás. El test es responder, no es despacio. Yo recomiendo siempre que se van a hacer test el no leer una vez la pregunta y la respuesta, sino que leer una vez la pregunta, incluso se puede leer rápido las respuestas y después releer más despacio para desechar algunas de las respuestas y entre las que queden posibles elegir la más correcta. Eso, pero una lectura rápida para ver de qué se trata esa pregunta y una vez que se ha hecho la lectura rápida es leerla despacio para buscar el por qué. Siempre hay alguna respuesta que es desechable, porque no tiene muchas ocasiones, no tiene sentido ni siquiera, pero también es verdad que los test cuando se hacen, cuando se elaboran, una de las, mm, vamos a ver, una de las valoraciones que hay que hacer es no ponerlo muy claro, porque si no todo el mundo acierta la totalidad y hay que ponerlas un poco enrevesadas alguna respuesta para poder que alguien se equivoca, pero bueno, son situaciones que son así, ¿eh? Los test. Y ir terminando los trabajos que no se hayan hecho. Después hay un par que por error, entiendo que es, no es, envían a la práctica y a la tarea el mismo documento, o sea, el mismo, y hacen la tarea y la ponen también en la parte de la práctica. Son totalmente distintas. La tarea es una cosa y la práctica es otra. Entonces yo trato de comunicarle por vía mensaje, pues que le falta hacer la tarea o le falta hacer la práctica porque me ha mandado los dos el mismo trabajo y son distintos y tal, pero vamos, tenerlo un poco en cuenta, cuando pincháis en la práctica, en la práctica aparecerá dos o tres o los que sean
platos a realizar, que es práctica y que después hay que desarrollar y hacer las fotos y montar el trabajo y enviarlo. Y la tarea es algo escrito que se pide pues que haya consultas a página web, que haya consultas a libros, que haya consultas a lo que vosotros consideréis para, para poder elaborar eso y al final, en cualquiera de los dos casos, es importante siempre alguna conclusión o alguna terminación, alguna opinión personal vuestra de lo que habéis visto, qué es lo que es, por qué, alguna aportación vuestra, que es lo que se puede más o menos valorar. Y después, si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, bien vía mensaje o vía correo electrónico, tenéis todos mi correo electrónico, me mandáis un correo, decir, pues esto, me pasa lo otro, ¿qué hago con esto? Y yo trataré de dar respuesta a vuestras inquietudes, a las inquietudes que vayan surgiendo. ¿Eh? Y pues nada más, de momento. Bueno, muchísimas gracias, don Víctor, por su tiempo y la explicación. A ver, un momento. Víctor, ya que tocas el tema ¿Escuchamos? de los... ¿Sí? Sí. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya que tocas el tema de los trabajos, es que yo quedé con una inquietud y hasta te mandé algo por escrito relacionado con el tema 3, donde tocaba hacer la práctica con el repollo paisana y los huevos. Yo Sí. tomé la del repollo, pero me envías un mensaje de que es una copia, de que dice lo mismo que decía ahí, pues se supone que dice los procedimientos que dicen en la práctica, entonces quedé un poco como fuera de tono porque realmente no sé qué me querría decir con eso. Yo le mandé las fotos, la explicación de cada paso, Eh, a ver si es haciendo... que, sí, vamos a ver, a ver si es que no lo he recibido o no sé muy bien dónde está eso, porque hoy he estado revisando y me falta, de tu trabajo me falta algo, que no tengo aquí el papel de lo que me falta, vamos a ver un segundo. Yo los mandé unidos, el trabajo y la práctica, pero también separé la práctica porque en algún me lo hiciste saber ahí, también la mandé por separado. Pero entonces quedé Sí, con la duda de eso, entonces sigo como en el limbo con eso porque ya llevamos varios días y no la aquí mandé. tengo el Salazar, el capítulo 3 esto, que me has enviado la tarea, pero no me has enviado, no he encontrado la práctica. No, o se ha traspapelado, o lo que sea, ha habido algún problema de ese tipo. Lo que sí puedes hacer es, pues hoy o mañana, o cuando te venga bien, enviarme la práctica a mi correo, victorgarciavicente@gmail.com. ¿Eh? Perfecto, sí, porque yo la mandé unida y separada precisamente para eso, pero hasta el día Pues de hoy no tengo respuesta. Sin embargo, voy a mandarle ese correo a ver qué es lo que está pasando. venga, pues me mandas y yo trataré de verla y te responderé con lo que vea, porque hoy mismo lo he estado repasando y digo, pues veo que me mandaste una de estos, lo abrí, pero después en el otro, en la tarea y en la práctica estaba el mismo archivo. Y yo digo, bueno, pero si no es eso, bueno, ha habido alguna confusión, pero de todas formas mándamelo y lo trataré. ¿De acuerdo? Oh, muchas gracias. Venga, a vosotros. ¿Hay alguna cosa más por ahí que... Perdón, una Parece pregunta. que no tenemos... Sí, Eh, Carlos, dime. Buenas tardes. Buenas tardes. para Hola, la, buenas tardes. no, perdón, para la Te práctica que escuchamos. tenemos con el pescado, ¿es necesario conseguir el pescado entero? ¿Se pueden conseguir los filetes? ¿Qué pescado es el que vais a utilizar? Es que a nosotros pues, nos toca el lenguado, pero no es posible conseguirlo Vamos a ver, en esta zona. si el lenguado es un pescado plano, bueno, si hay lenguados, lenguados, pero si no, otro pescado. O sea, no es imprescindible que sea lenguado, porque bueno, habrá algunas cosas que quizás sea complicado de conseguir, pero bueno, pues buscamos siempre, no es imprescindible que sea lenguado.
Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de receta, cómo y estas cosas, ¿eh? Bueno, pero la pregunta era si toca conseguir el pescado completo o se pueden conseguir los filetes ya porcionados. Pues si no consigues el pescado completo, pues consigues los filetes. Es igual. Yo entiendo que el que consigue los filetes porque no tiene pescado, por las características que sea entero o tal, pues bueno, pues no pasa nada. Lo importante es la receta, que se vea en las secuencias de fotografías el cómo y el por qué, y que el resultado final sea pues apropiado. Bueno, ¿De muchas acuerdo? gracias. Gracias. Nada, vosotros. Eh, Sí, Víctor, buenas tardes. buenas tardes. Habla con Andrés Ortiz. Lo que pasa es que yo también tuve un inconveniente respecto a al trabajo del capítulo 3, que no Sí, tengo notas y usted me envió un correo pidiéndome el trabajo del capítulo 2, que ya tengo calificaciones del capítulo 2 a lo mejor ha pero sido como tal no tengo en mi plataforma las notas del capítulo 3. vamos a ver, Andrés Ortiz, esto, Ortiz, Ortiz Villa, ¿no? Sí, señor. Aquí me falta, en lo que tengo aquí sobre esto, no tengo tu práctica y tu tarea, no sé, me falta poner notas. Yo buscaré a ver si se ha enviado o dónde lo tienes, pero de todas formas, reenvíamelo a mi correo, tanto la práctica como la tarea, para poderla valorar, porque los tengo sin valorar, sin poner nota, y es porque no los he visto, no los he encontrado, o a lo mejor están traspapelados, yo no lo sé, pero no lo tengo aquí. La nota mía me falta. eh, la tarea y el práctica tuya del capítulo 3 estamos hablando. También me falta de Alfredo Sí. Valencia, me falta la tarea de José David Restrepo, me falta lo de también las dos de Felipe Ocampo y de Marta. A ver si me las podéis enviar, de Antonio Escobar también, revelo, creo que falta algo. Esto tratar de enviármelo o bien en la plataforma, porque me lo comunican y la busco, o bien por correo a mi correo. Entonces uno de los dos yo los veo y los valoro y pongo la nota en la plataforma, ¿de acuerdo? Listo, Víctor. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. ¿Hay alguna cosa más por ahí? Sí, Carolina. Creo que ya no, don Víctor. Me parece que ya no. De Marta, acuerdo. Marta, algo dice Marta. Dice que, que el salmón se podría realizar en la preparación de aromatizado en papeles, que es el que más se maneja que es el que más se maneja y el atún. No entiendo bien. No El sé, salmón se podría realizar en la preparación de aromatizado en papel. Es el que más se maneja y el no sé atún. si, ya no sé si quiere decir en papillot, no lo entiendo muy bien. Se puede hacer, ¿eh? Una ración de salmón se puede hacer en papillot, o se puede hacer también en estos como los ceviches en marinados, porque es un pescado que da muy bien para marinar, y el atún también se puede marinar. Tener en cuenta que la cocina japonesa lo que hace es consumir el atún rojo este prácticamente crudo. Lo pasan a lo mejor por una plancha fuerte que se tueste, pero enseguida lo dejan prácticamente muy poco hecho o crudo, y también para marinar. Listo. Bueno, don ¿De Víctor, acuerdo? muchísimas gracias. Creo que sería bueno que si hay alguna inquietud o algo ya sobre las tareas, los alumnos que tengan inquietudes escriban un mail directamente a su profesor. De Eh, acuerdo. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, don Víctor, nuevamente por su tiempo. Esperemos que haya sido de ayuda para ustedes esta información. Que De tengan una buena acuerdo. tarde. Muchas Esto luego gracias. que... Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Carolina. Dígame, don Víctor.
Sí, nada más que después si me mandas la lista de los participantes, por favor, cuando puedas. Con mucho gusto. De acuerdo. Bueno, hasta Buena pronto. tarde. Vaya Gracias, bien. Víctor. Gracias, Carolina. Bueno, Gracias Bye, a todos bye. vosotros. muchísimas gracias, muy buena Adiós. conferencia. Adiós, gracias a Chao, chao, todos. hasta luego. Venga, vámonos. Fuera.